Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, poderoso. Oiga, qué mañana hermosa en la cual tenemos oportunidad de exaltar y glorificar su nombre. Y como decía la hermana Melba en el comienzo, ayer tuvimos una experiencia poderosa en un retiro de todos los ministerios que de alguna manera u otra laboran aquí en el ofrecimiento que se hace al Señor desde el altar, desde los que danzan, los que tocan, los que proyectan, los que hacen sonido, los músicos, los abanderados. Y estuvimos allí cerca de 60 personas, 50 y pico de personas, en una experiencia de retiro maravillosa, en una experiencia de retiro donde Dios nos habló, donde el Espíritu Santo de Dios nos ministró, donde Dios nos confrontó, pero también nos dio aliento y nueva fuerza, y terminamos en una experiencia poderosa. Y yo me llamó la atención Mayra cuando veíamos el video de lo que se hizo ayer. Yo le di la tarea con algunos 45 minutos de anticipación solamente, que tenían que montar una alabanza para con esa alabanza allí en aquel lugar de exaltar el nombre del Señor con los más recursos posibles. Y hubo sobre 30 personas participando de aquella experiencia para montar aquella alabanza en algunos minutos solamente para poder diseñar la misma. Y fue una experiencia tan poderosa y tan rica que Mayra me llamó la atención que cuando veía el video se daba cuenta que había dado la sensación de esa misma dinámica de unidad y de fortaleza y de grupo que cuando nos unimos con un mismo propósito para celebrar nuestro aniversario. Igual hubo esa dinámica de unidad, de unir voluntades, de unir capacidades para sacar aquel trabajo hecho y produjo gozo, produjo alegría, paz. Y ese debe ser el entusiasmo que contagie a la iglesia, estar enfocado en un mismo cuerpo, en una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, provocar lo que nos hemos propuesto, un nuevo tiempo de cumplimiento de promesas, un nuevo tiempo en el Señor, una nueva relación. Por eso, mi hermano querido, le invito a que se reúna conmigo en el Evangelio según Mateo, capítulo 26. Evangelio según Mateo, capítulo 26, por favor se pone de pie para hacer reverente a la lectura de esta palabra, que será del verso 14 al verso 29. Evangelio según Mateo, capítulo 26, los versos del 14 al 29, y leo en el nombre del trino y poderoso y omnipotente Dios. Perdón, del 17 al 29, capítulo 26, los versos del 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, tu casa está llena de tu presencia.
presencia. Y nosotros venimos con nuestra alabanza a declarar que tú eres el soberano Dios. Venimos postrados delante de ti sin mérito, pero con el hambre y con la sed de quien necesita escuchar tu voz, y que esa palabra se transforme en pan de vida. Señor, que el Espíritu Santo fluya en nosotros como río de agua viva y que refresque nuestra alma, y podamos sentir que esta mañana con una experiencia de encuentro nueva. A ti la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Oigan, mis hermanos queridos, esta palabra ciertamente nos dirige y nos enfoca hacia la mesa. Mesa, lugar de comunión, mesa que sirve para nosotros los cristianos como ese memorial en el cual destacamos aquella cena íntima donde el Señor quiso decirle a los discípulos en aquel momento apartado con ellos: oiga, coman de este pan de mi cuerpo, beban de este vino que es mi sangre, porque hay que sellar un pacto de amor, un pacto de unidad, un pacto que está sellado con algo que es más grande que nosotros mismos, que es el amor de Dios manifestado por medio del sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, déjeme contextualizar cómo se da ese evento de la cena para que nos cobre un poco de más sentido a nosotros en esta mañana. Y aquel evento de sentarse a la mesa, como se habían sentado en un sinnúmero de ocasiones, seguramente tenía el distintivo que era en medio de la celebración de la Pascua, la mayor de las fiestas del pueblo judío. Y la mayor de ellas porque rememoraba aquel momento cuando Dios le dijo a Moisés: mira, yo voy a sacar el pueblo de esta tierra de esclavitud, yo lo voy a sacar, yo tengo propósito, yo tengo cumplimiento para este pueblo, yo me voy a glorificar, yo me voy a manifestar con una acción poderosa. Y en ese acto revelatorio de Dios comienza a hacer señales y prodigios para que tanto el pueblo de Dios vea su gloria y también el pueblo esclavizante de Egipto vea su poder. Y les da aquella señal donde, mira, Moisés, diga al pueblo que mate un becerro, que sacrifique un cordero, que se reúnan por familia, tengan esa cena entre ellos mismos, coman los panes de prisa, cómanlos sin levadura, porque oiga, la Pascua del Señor se come ligero. Y entonces les mandó y les dijo: y de la sangre del cordero o del becerro sacrificado habrán de teñir con esa sangre los dinteles de la puerta, de la entrada de la casa, para que cuando venga el ángel de la muerte, brinque esa casa, la pase por alto, que allí donde vea el dintel pintado con sangre no entre el ángel de la muerte a llevarse al primogénito varón, sino que la pase por alto, que a la señal de la sangre la pase por alto, que al distintivo de la sangre sepa que no puede entrar ahí, que no le es dado entrar ahí, que no tiene permiso para afectar lo que está detrás de esa puerta teñida con sangre. Y en medio de esa celebración dice la palabra que el Señor le manda a los discípulos buscar un lugar para ellos poder reunirse y celebrarla propiamente. Ahora déjenme también dar un dato adicional. Conforme era el ritual dado por Dios a los judíos, incluía ese acto celebrativo en algún momento ir al templo y llevar su ofrenda. Tenían que llevar algún cordero o algún becerro. Y nosotros estuvimos examinando el martes pasado en el estudio bíblico cómo era que se daba esa entrega de aquel cordero, de aquel becerro en sacrificio. Cómo era que aquel becerro se convertía en una ofrenda. Y nos dice la palabra allá en el libro de Levítico que la costumbre era que aquel becerro o aquel cordero tenía que ser del primado de la manada, tenía que ser sin mancha, tenía que ser escogido, es decir, que aquel que iba a ofrecer la ofrenda, aquel que iba a ofrecer el sacrificio, tenía que irse entre sus rebaños y allí poder escoger no por el que más le conveniera y por el que quisiera desechar, no por el defectuoso que viera: mira, voy a sacrificar uno, pero déjame sacrificar a este que está flaco y que tiene muchas imperfecciones. No, tenía que ser un escogido para todo lo contrario, para buscar lo mejor de lo que tenía y decir: wow, este es el más gordo, este es el de más cualidades, el de más capacidades, el de más actitudes, el
más características. Este es el más que vale de lo que tengo ahí, este había de sacrificar al Señor. Y luego de haber escogido eso, que era valioso, que era atesorado, que era querido, había que llevarlo a la puerta del tabernáculo para allí ponerle la mano encima a aquel becerro, y el dueño tenía no solamente que identificarse con ese sacrificio, con esa ofrenda que iba a entregar, sino que también tenía que, así como la había escogido, tenía que degollarla a él mismo para entonces entregarle el sacrificio a los sacerdotes y que lo llevaran al altar de bronce para ser consumido. Así que esa celebración incluía todo ese proceso de presentación de un sacrificio con un fin: la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. No por si acaso se había pecado, es que como se había pecado, a sabiendas de que hemos pecado, se ofrecía el sacrificio. No es que por si acaso, no, es que como he pecado delante del Señor de los hombres, habré de entregar mi sacrificio. Y los sacrificios cuestan, los sacrificios duelen, los sacrificios nos marcan. Entonces, con esto en mente, el Señor está con los discípulos también, ellos presentando su sacrificio, están en medio de la celebración, están observando toda la ceremonia como buenos judíos, que están haciendo todo lo que tienen que hacer para ellos también presentarse aceptos delante de Jehová Dios. Y en medio de esa experiencia, entonces el Señor les dice: pues ahora busquen y vamos entonces nosotros a reunirnos para celebrar la Pascua, para comer juntos. Hacen los arreglos, se sientan a la mesa. Y cuando se sientan a la mesa, entonces ocurre un momento neurálgico, un momento crítico, pero un momento determinante. Y es que cuando se sientan a la mesa, se les recuerda, luego de aquella celebración y de todo aquel procedimiento de la entrega de sacrificio, que nosotros tenemos que rebuscar, nosotros tenemos que buscar en nuestra vida cuáles son aquellas áreas que tenemos que entregarle al Señor. Nosotros tenemos que hacer una búsqueda y no entregarle al Señor meramente aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, sino aquellas cosas que aun cuando nos gustan son de disgusto del Señor, nos conducen a pecado y que nos es duro desprenderlo de ellas, pero que igual hay que dedicarlas para estar aceptos delante de la presencia del Señor. Y habiendo hecho ese ejercicio allí en la mesa, el Señor, compartiendo con ellos, le dice: wow, déjenme decirle que aún cuando estamos aquí, uno de ustedes me va a entregar. Se espantaron, se entristecieron. Aquella noticia como que no era consona con aquel momento de la mesa, están invitados para comer. Lo que pasa es que el Señor sabe una cosa: si el proceso de la entrega del sacrificio y la celebración de la Pascua tiene que ver con la acción provisoria de Dios para que la muerte no toque la vida de aquel que esté marcada con la sangre del Cordero, también implica que de los celebrantes tiene que haber un acto sacrificial que procure la expiación de sus pecados. Es decir, Dios dio un paso primero de marcar la vida con esa sangre para que la muerte no pase por ellos, pero tiene que haber la disposición del pueblo de decir: yo quiero marcar mi puerta con esa sangre, yo quiero ser libre de ese pecado. Por eso el acto de la expiación, por eso traer el sacrificio, tiene que haber la disposición de quien quiere ser libre de su pecado para traerle al Señor el sacrificio, aquello que va a ofrendar y que va a degollar. Y el Señor tiene aquel comentario de decir: uno de ustedes me va a entregar, porque lejos de aguar la fiesta en aquella celebración, lo que está trayendo es un dato importante que es necesario en aquel proceso de expiación del pecado. Tiene que haber la confesión del mismo. Ayer, cuando nos reunimos en el ministerio de adoración en aquel retiro, tuvimos una experiencia devocional individual. Pero cuando nosotros a veces decimos: vamos a tener tu propio devocional, o debes tener un devocional y presentarte delante del Señor, muchas veces nos dicen esa palabra, tenemos la intención, pero no sabemos cómo. Y utilizamos una estructura muy simple: vamos a presentarnos al Señor
de esta manera. Uno, afirmando lo que Dios es. Delante de la presencia del Señor, declarando los atributos de Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es puro, príncipe de paz, Dios es amor, Dios todo lo conoce, es omnipresente, omnisapiente, es omnipotente, Dios es Dios de justicia, Dios es todo ese montón de cosas que Dios es, porque tenemos que reconocer delante de quien estamos, tenemos que reconocer la grandeza de aquel al cual servimos, tenemos que saber que está sentado en su trono porque es Dios, porque es Rey, porque es el Señor, y tenemos que ir reconociendo lo que Dios es. Posteriormente, en aquel devocional individual, entonces nos presentamos nosotros mismos, tal como estamos, y era decirle: Señor, aquí estoy, pero estoy en mi condición de pecado, o estoy con mi complejo, o estoy con mi tristeza, o estoy con mi enfermedad, o estoy con mi tubo, estoy con mis vicios, estoy con mi concupiscencia, estoy como estoy, tú me conoces, pero yo necesito verbalizarte, yo necesito confesarte con mis labios en la condición que me encuentro. Eso es necesario, porque la confesión del pecado nos concientiza de que realmente lo queremos entregar. Y a veces se nos es difícil hasta verbalizar para nosotros mismos aquellas cosas de las cuales nos tenemos que desprender y que tenemos que degollar. Nos es difícil. A veces hay cosas que uno dice: Señor, mira, trabaja con mi carácter. Pero el carácter tiene muchas cosas. El carácter tiene que ver con ser terco. El Señor trabaja con mi terquedad. El carácter tiene que ver con ser de doble ánimo. El carácter tiene que ver con ser embustero. El carácter tiene que ver con ser bochinchero. El carácter tiene que ver con ser murmurador. El carácter tiene que ver con ser persona de dos palabras, con ser hipócrita, con ser un montón de cosas, con ser inconsistente, con ser qué sé yo. Hay tantas cosas y la gente dice: Señor, mira, cambia el carácter. Pero esa área de tu vida que te afecta, esa área de tu vida que te consume, tiene nombre y eso tenemos que confesarlo. Hay pecados bien ocultos, hay pecados bien intensos que se nos hace difícil verbalizar. Y es decirle al Señor: Señor, yo no entiendo por qué yo hago estas cosas, Señor, quizás me gusta hasta lo que hago, pero yo necesito que, porque están contrarias a tu palabra, como es contraria a una sana relación contigo, yo necesito que tú me extirpes, yo tengo que entregarlo. Y ese momento de confesión para nosotros es importante, porque es lo que nos da entrada, es lo que nos da acceso a que Jehová Dios nos dé paso, nos reciba, nos siente en su regazo y nos ministra. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene oportunidad para trabajar en nosotros y hacer en nosotros y comenzar a romper los yugos que nos esclavizan, que nos atan, a romper nuestras ataduras, a soltar nuestros cepos y abrir nuestras prisiones. Pero tiene que haber un momento de confesión y entonces seremos libres. Entonces el Señor en aquella mesa está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Entonces comenzaron a decir: soy yo, pero particularmente Judas, que sabía que ya había hecho un trato y que iba a entregar al Señor, se le ocurre decir: soy yo. Como vio todo el mundo preguntando: soy yo. ¿Seré yo? Él también dijo: espérate, voy a quedar descubierto. Déjame preguntarle también: ¿seré yo? ¿Y sabe qué? Nosotros hacemos así, porque Dios nos dice que el ser humano es embustero, es pecador, se deja llevar por su concupiscencia, tiene lascivia, es adúltero, es lo que sea, es mentiroso, es bochinchero, es raquetero, y seguramente usted está pensando: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Porque aun cuando sabemos nuestra condición, se nos es difícil tener un momento de confesión para ser libres. Y el Señor señalándonos una cosa, que a los mentirosos, que aquellos, que lo otro, que eso no entra en el reino de los cielos. Y uno: ¿seré yo? Sin embargo,
fui yo. Aquí estoy. Mira, sí, Señor, soy yo. Aquí estoy. No es la pregunta de seré yo, sino la afirmación de, wow, Señor, he sido yo. He sido yo. Fui yo. Yo no sé. Conocemos la historia de aquella mesa de Judas preguntando, ¿seré yo? Y el Señor diciendo, sí, mi hijo, fuiste tú. Y posteriormente Judas entregándolo, y allá el Señor en la cruz del Calvario. Yo no sé cómo hubiera sido la historia, pero vamos a hacer un escenario. Si Judas hubiera dicho, si Judas hubiese confesado su pecado y le hubiera dicho al Señor, Señor, fui yo. Y el Señor le dice, sí, yo lo sabía. Y que Judas le hubiera dicho, pero no tengo las consecuencias porque yo hice un trato. Yo tengo las consecuencias porque ahora van a venir contra mí. Seguramente me van a matar porque no voy a cumplir la parte de entregarte. Pero cuando hay confesión, hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, es la puerta por la cual el Señor entra así de golpe y trae a nosotros perdón y restauración. Y yo me imagino que si Judas le dijo al Señor, Señor, fui yo, también le hubiera dicho, tranquilo, no va a haber nadie que te ponga un dedo encima. Tranquilo, yo te protegeré. No te preocupes, todavía sigo con mis planes contigo. ¿Por qué? Porque igual le pasó a Pedro. Pedro allá se armó y dijo, no, si llego a ser yo, a mí no me cabe en la cabeza yo entregar al maestro. Y el Señor le dijo, tú tienes otra historia. Tú también habrás de negarme no una, ni dos, 3 veces. Tú te vas a botar. Tú vas a botar la bola. Y posteriormente, en medio del arrepentimiento, Dios siguió con Pedro. Y la acompañó y le echó el brazo y lo restauró. Pero yo me imagino que la historia de Judas hubiera sido distinta si en lugar de haber dicho, seré yo, hubiera dicho, Señor, fui yo. Porque ese acto de confesión es necesario para la expiación del pecado. Ahí es donde degollamos lo que tenemos que entregar. Y entonces, el Señor me llama la atención que aún con aquella confesión, confesión que el Señor ha hecho de lo que va a acontecer, no le quitó el plato de la mesa a Judas. Oiga, yo no sé si usted cuando invita a alguien a comer, después que lo ha invitado y se da cuenta de alguna traición, yo no sé, qué sé yo, si usted le quitaría el plato de la mesa. Me enteré de esto. Si no, que me dijeron que tú, o yo no sé si a uno de sus hijos, si a los hijos buenos usted le sirve el plato, pero si a los hijos malos usted le dice, yo no sé. Pero el Señor nos enseña que allá a la mesa con ellos, en aquel momento crítico y ansiogénico, pero que también era para libertad, de expiación de pecado, de confesión del mismo, de arrepentimiento y restauración, no le quitó a Judas de ayudar por la mesa. Ese paso sigue estando allí. El Señor había de seguir siendo el mismo con él. Todavía el mismo amor estaría disponible como nosotros vamos. Pero dice el Señor, y quiero ponerlo en perspectiva, a la verdad el Hijo del Hombre va, según que está escrito de él, más ¡ay! De aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Y yo quiero poner en perspectiva esta palabra, porque no se trata de una amenaza de parte del Señor, como que diciendo, uno de ustedes me va a entregar, y es el que mete la mano en el plato conmigo, y ¡ay de aquel que haya entregado al Hijo del Hombre! Mejor es, mire, que no hubiese nacido, no es ese tono de amenaza, de que ahora te vamos a culpar. No, es el tono del dolor
Donde está no está bien. Si se va de casa no estará bien. No es la amenaza de si te vas de casa no vas a estar bien. Es el tono de la angustia de que si te vas de casa donde está no estará bien. Es el tono del que ama. Es el tono del que se angustia por amor. Y dice el Señor, mira, mejor que fuera no haber nacido, porque el yugo de la conciencia, de ese pecado que tienes que arrastrar tú solo fuera por allá, te va a consumir. Oiga, y así pasó. Aquel yugo de la conciencia de Judas Iscariote lo llevó, ¿sabe a qué? No a disfrutarse de las monedas de plata que le dieron, ahora voy con chavo por ahí. No, salí desesperado. No, lo llevó a tirar las monedas, salir corriendo, comprar un terreno propicio para no la cosa, para ahorcarse. Para ahorcarse. Es decir, en su mensaje era tan tremendo aquel yugo de opresión a causa del pecado que prefirió ni haber nacido por muerto. Y el Señor con la angustia de no, es que tú también podías venir si no te negué la mesa, no te quité el plato. Oye, qué bueno que el Señor no nos quite el plato. Pero el hecho de que el Señor no nos quite el plato no significa que somos sanos y libres de nuestra condición, porque tiene que haber confesión y entrega y sacrificio para que seamos libres. Y todos esos elementos se estaban dando en la mesa. Y yo creo que esa similar se sirve para nosotros, donde aún sin mérito habremos de sentarnos en ella. Pero el sentarnos a la mesa no lo determina nuestro pecado. Sentarnos a la mesa lo determina nuestra condición de poder confesar nuestra condición y querer entregarlo para la expiación de los mismos, para ser libres. El Señor no te quita un plato de la mesa a causa de tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque hay una máxima. Los sanos no necesitan de médicos, son los enfermos. Así que el Señor vino por nosotros, los pecadores. Y esta mesa está servida para pecadores. Pero pecadores que con arrepentimiento quieran hacer sacrificio de aquellos grupos que le oprimen. Y puedan venir delante de su presencia, así Señor, aquí estoy, como estoy, pero buscando tu rostro. Queriendo ser restaurado, queriendo ser cubierto por la sangre del Cordero, para que el ángel de la muerte no entre a mi casa. Y Dios te dice, por cuanto yo marco tu vida con la sangre de Jesucristo, allí no entrará el que hace mal. Vamos a mirar nuestro rostro. Yo le voy a invitar al cuerpo y diácono y diaconisa que esté por aquí. Solo para afirmar que la mesa está servida, que tu plato no se será quitado, pero tiene que haber en nosotros ese fuego en el corazón que busque de Dios para querer ser libre, que nos invite a traer nuestra vida como sacrificio vivo y aquellas áreas de la misma que todavía nos mantienen cautivos para ser libres en Cristo Jesús. Porque aun cuando en este momento hermoso reconozcamos nuestro pecado, nuestro gran pecado, la diferencia está en preguntarnos, ¿seré yo? ¿Ese es el pecado? O decir, no, soy yo. He sido yo, ese es el pecado. Y entregarlo con arrepentimiento y pedir perdón y esperar en su restauración. Te voy a invitar a que ahí donde estés tenga un momento de confesión de tu pecado.
intercambiamos nuestro pecado por nuestra libertad, nuestro yugo opresor, porque ese yugo se pudre. Entregamos aquellas áreas de nuestra vida que todavía siguen cautivas para recibir del Señor el perdón y ser libres y poder decir, como aquel que le adora, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Yo quisiera, antes de proseguir, si hubiese alguna persona que esta mañana todavía no ha entregado el corazón a Jesucristo y quiere recibirlo como su Señor y Salvador, o hace tiempo le conoció y quiere esta mañana restaurar esa relación y renovar su voto con el Señor, ponte de pie, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y ser salvo y libre esta mañana? Solo necesita que venga. ¿O habrá alguien que necesite reconciliarse con Dios? Esta es la mañana, como te digo, yo quiero orar antes de sentarnos a la mesa. Quizás te puedan preguntar, ¿seré yo? O puedas decir, no, Señor, soy yo. Yo te invito a estar de pie. Esta mañana de libertad. Habrá alguna persona. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Qué bueno. Mira, uno de los diáconos de la iglesia que no está acá al frente nos puede aquí acercar a esa hermosa joven y orar por ella. Y orar por ella. Y interceder por ella. Hoy se cumplen todas estas promesas para ti. ¿Habrá alguien más que quiera reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo te invito en el nombre de Jesús, ponte de pie. ¿Seré yo? Señor, yo sé que soy yo. ¿Habrá alguien más? Damas, caballeros, joven, jovencita. Señor, gracias por tu amor, por tu inmenso amor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque en tu infinito amor aprendimos a acercarnos a tu presencia. Señor, no tenemos mucho más que decir, porque tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser, porque tu palabra es para nosotros como espada de dos filos que llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestros huesos. Y qué bueno, Señor, saber que una vez tú entras es para darnos libertad, gozo, plenitud de vida y vida eterna. Gracias por esa hermosa joven que hoy dispone de su corazón para decir, Señor, hoy tú te has convertido en mi Salvador. De oídas te había oído, pero hoy, esta mañana, mis ojos te ven. Yo te preguntaré, tú me enseñarás. Señor, tú eres bueno. Tu amor nos alcanza. ¿Y estamos? ¿Cómo estamos?